A veces tocar fondo es la única manera en la que te das cuenta de que las cosas no están yendo bien. Quiero que esta serie de 5 vídeos sobre mi experiencia con la depresión sean como una especie de abrazo virtual para ti si tienes depresión, que lo veas como un acompañamiento mutuo, como algo que no estás solo, que somos más personas las que estamos en esto. Y en caso de que no tengas depresión, pero tal vez sí que tengas a alguien a tu alrededor que tenga o que sospeches que pueda tener, para que entiendas un poquito más cómo se vive desde dentro, qué es lo que tal vez está pasando dentro de su cabeza y puedas relacionarte mejor con él. Ahora mismo yo estoy trabajando con mi psicóloga sobre este tema y te animo a que busques ayuda psicológica en caso de que estés pasando por una depresión o que sospeches que estás pasando por una depresión. Y como sé que es es un recurso un poco accesible para algunas personas, me he tomado la libertad de buscar recursos gratuitos o baratos, tanto en España como en Latinoamérica, de atención psicológica para la depresión, etc. Os lo dejo en la descripción, tanto para España como para Latinoamérica. En este vídeo quiero hablarte de cómo me di cuenta de la depresión, de que estaba en un agujero muy negro y qué cosas, tras haberme dado cuenta, qué cosas creo y considero que han hecho que yo esté así. ¿Cuáles han sido los motivos para que yo acabara durmiendo 16, 17 horas al día porque no podía ni levantarme de la cama y si me despertaba era para llorar? Y espero pues que este vídeo pueda servirte para, no sé, abrir un poquito la mente sobre este tema y tal vez haya cosas que tú hayas sentido, tal vez no. Cada uno tiene su propia historia, tiene su propia experiencia. Recuerda que no te hace más o menos válido sentir o no sentir ciertas cosas. Así que esto no es ni una competición ni un concurso de nada, simplemente identificamos y trabajamos sobre ello. En primer lugar te voy a decir que llevo 4 años arrastrando la depresión. Yo no lo sabía, yo me di cuenta que algo iba mal el pasado abril. Estamos en octubre, abril. Y fue un fin de semana en el que durante esa semana había habido bastantes malos rollos en el grupo de gente con el que yo me juntaba. Y había habido una carga excesiva de negatividad y de broncas. Y yo recuerdo que ese fin de semana me desperté sábado por la mañana y no podía parar de llorar. Todo era malo, no entendía qué estaba pasando, pero como que siento que eso fue la gota que colmó el vaso. Y a partir de ahí ya fue como hacia abajo. Fue como un bucle negativo de pensamientos negativos, etcétera, que pues hasta el día de hoy estoy trabajando. Que por suerte creo que lo pillé rápido, pero estamos trabajando en ello todavía. Y eso, yo me desperté, no me podía ni levantar de la cama, no quería ver a nadie. O sea, apagué el móvil, no quería saber nada de nadie, no quería estar aquí, no quería ser yo, no quería nada, no quería nada. Y sinceramente como que medio me asusté porque no estaba entendiendo qué estaba pasando realmente. Solamente sabía que no podía, físicamente no me podía levantar de la cama y no podía más que llorar. Y ahí fue cuando yo pensé que algo no estaba yendo nada bien, que o le ponía remedio o no sé, pero no estaba yendo bien. A todo esto también quiero aclarar que justo coincide con el momento en el que yo dejé YouTube, porque yo en principio me había dejado YouTube. Mi idea no era volver, o por lo menos no era volver en un corto plazo, por 2 motivos. Primero, porque sentía que no estaba avanzando en mi vida y como no estaba avanzando en mi vida no sabía muy bien cómo hacer vídeos de YouTube, porque sentía que estaba todo el rato en el mismo sitio y que no podía dar nada de valor, y yo si no daba algo de valor no quería hacer nada. Así que decidí que lo dejaba de lado y además pensaba que esa presión que yo me estaba poniendo
con YouTube era lo que estaba haciendo que yo me sintiera mal, que realmente no fue así, realmente YouTube era mi salvavidas, pero en ese momento yo sentía que era por YouTube y lo dejé de lado totalmente. Dejé de contestar en Instagram a la gente que me hablaba, dejé absolutamente todo. He de decir que esto de la depresión no fue algo lento, o yo no lo sentí como algo lento, no fue algo que empecé a sentir que algo, sino que fue el día en que me desperté y dije, todo está mal. No fue algo que yo pudiera entrever, que en realidad sí, si me hubiera parado a pensar y si me hubiera parado a escucharme. Pero en ese momento o en esos momentos mi prioridad era no escucharme. Mi prioridad era huir hacia adelante y ya veremos lo que pasa. En el momento en el que entendí lo que estaba pasando, no que tenía depresión ni nada, pero sí que entendí que había algo que no estaba yendo bien, como que sentí la obligación de pararme y pensar y pararme y escuchar qué es lo que mi cuerpo me estaba diciendo, qué es lo que mi cabeza me estaba diciendo, porque llevaba mucho tiempo como huyendo de muchas cosas de mi cabeza y ese fin de semana fue el momento en el que todo cayó y fue como una especie de punto de inflexión en el que o me paraba y escuchaba o me iba a tomar por culo. Así que no tenía otra opción. Tenía que sí o sí sentarme y ver qué es lo que estaba pasando. Aunque fuera sin ayuda psicológica, vuelvo a repetir que yo creo que he tenido la suerte de darme cuenta de que algo estaba pasando, de que yo no estaba actuando normal. Y aunque han pasado 4 años hasta que me he dado cuenta, creo que no lo he pillado muy tarde. Así que decidí empezar a recapacitar un poco en todo lo que había estado pasando durante los últimos 4 años. Yo sabía cuál era el motivo principal, digamos, el punto de inflexión, porque fue hace 4 años falleció mi padre y yo consideraba que yo lo llevaba muy muy bien, que era algo que estaba muy orgullosa de mí porque estaba gestionando genial, pero realmente la gestión que yo estaba haciendo era huir hacia adelante, no llorar, no hablar del tema con mi familia y hacer como que yo era muy fuerte y que todo iba bien, ¿vale? Esa mala gestión del duelo hizo que yo comenzara a huir de mis pensamientos y empezara a huir de mis emociones. Fuera como los caballos, ¿no? Me tapé así y fui hacia adelante y no atendí a mi sensación de mi herida de abandono que yo sentía en ese momento, que es la herida por excelencia que yo estoy trabajando con la psicóloga. Y debido a esto, pues ya, porque claro, mi depresión considero que comenzó con esta pérdida grande y a partir de ahí fue desencadenando en pequeñas acciones que yo he ido haciendo o grandes acciones que he ido haciendo y que han ido repercutiendo más y más y más y más. O sea, no era como que pasó la pérdida y al día siguiente ya estaba mal, sino que debido a la pérdida empecé a hacer cosas que me llevaron a baja autoestima, que me llevaron a, juntarme con gente que no me trataba bien y entonces eso como que poco a poco fue mermando y mermando mi situación hasta el día de hoy. Además había algo también que me pasó y es que comencé a tener muchos pensamientos, o sea, como que me empecé a agobiar mucho con el tema de la última vez que hago algo, ¿vale? Porque empecé a obsesionarme con cuál sería la última página del libro que leyó mi padre, cuál sería la última persona que vio mi padre, cuál sería... Y entonces empecé yo a obsesionarme con, ¿será esta la última vez que veo a esta persona? ¿Será esta la última vez que leo este libro? ¿Será esta la última vez que veo esta serie? Me empecé a obsesionar muchísimo con eso. Y eso también fue algo que me empezó a como comer mucho por dentro, ¿no? Porque vivía con esa ansiedad de ¿será esta la última vez? Y eso pues tampoco ayudó, claro. Y realmente yo lo pienso y tal vez hubiera sido muy fácil de tratar si lo hubiera tratado en su momento.
Pero no fue así, porque yo consideraba que lo estaba llevando bien, porque ya había tenido otra pérdida cuando era adolescente, que me llevó a una depresión cuando era adolescente, y yo creía que ya había aprendido de mis errores, pero claro, es que esa vez tampoco había tratado esa depresión, así que estábamos en lo mismo. Así que mi objetivo mi prioridad en la vida se basaba en no pensar. Cuanto menos estuviera conmigo, cuanto menos sola estuviera, menos pensaba. Cuanto más ocupada estuviera haciendo cosas con gente que me mantenía ocupada, menos pensaba. Esto se tradujo a salir muchísimo de fiesta, prácticamente estaba todo el día de fiesta. En ese momento yo no trabajaba, me juntaba con personas que pues no querían mi bien y ellos me daban igual, pero era como una manera como una relación recíproca en la que aquí nadie piensa, decimos tonterías, hablamos de cosas que no tienen absolutamente nada interesante y de esa manera, aunque no estoy cómoda porque me sentía, he pasado unos años muy incómoda con la gente con la que yo me juntaba, muy incómoda porque no era mi gente. Y yo sabía perfectamente eso, pero por no estar sola, pues aceptaba a Pulpo como animal de compañía y eso pues también poco a poco fue haciendo que esa depresión fuera a más, porque no tenía, o yo no sentía que tuviera un apoyo real, un apoyo en el que realmente poder confiar. Y ahora te voy a decir cuáles son esas, como que los motivos que hicieron o que yo considero que motivaron esta depresión y este hundimiento en el pozo. El primero es que, como te he dicho, no tenía un propósito de vida. Yo en el momento en que dejé YouTube ya no tenía un propósito, ya no sabía qué hacer con mi vida, estaba perdidísima porque a pesar de que pensaba que YouTube era lo que me daba presión, que en realidad sí, en realidad es algo que me genera mucha presión porque tengo que hacer algo, ¿no? Pero realmente me di cuenta de que YouTube es la manera en la que yo tengo tanto de expresarme, como de ordenar ideas, como de contactar con gente que tal vez es como yo, que se siente como yo. No sé, es como una vía de escape, pero una vía de escape sana, una vía de escape en la que yo puedo crear relaciones sanas con gente que se siente como yo y que hace que no me sienta tan sola, por ejemplo. De hecho, ahora me he propuesto tomarme YouTube en serio porque es algo que me llena muchísimo. Entonces, quiero estudiarme un máster, quiero empezar a invertir en YouTube, invertir en mí para YouTube y en estudios y en todo lo que pueda, porque realmente es la manera que yo tengo de estar cuerda, considero. El siguiente es que me dejé totalmente de lado a mí misma, dejé todas mis áreas de mi vida de lado, no era capaz de hablar con la gente que me quería o de, no sé, despertarme por la mañana y levantarme y comer. Eran cosas que para mí yo no podía hacerlo, no podía, no sentía la fuerza, es que no tenía fuerza física de levantarme. Era abrir los ojos y decir, vale, ¿lloro o vuelvo a dormir? No había otra opción, ¿no? Me costaba muchísimo, me cuesta muchísimo la limpieza, por ejemplo, que es algo que estoy trabajando con la psicóloga, que en otro vídeo hablaré de las cosas que estoy trabajando con la psicóloga. La limpieza, a lo mejor empiezo a limpiar y quito el polvo, tal, no sé qué, y llega un momento en que no puedo más, tengo que irme a dormir y me voy a dormir. Y como duermo, no como. Y si como, comía siempre macarrones con tomate. No tenía otra receta o arroz. No había otra receta porque no tenía tan poca energía que no me daba para ponerme. Además es que no me apetecía. Solo la idea de ponerme a cocinar era algo que me daba una ansiedad, me voy a dormir. Y siempre era todo, me voy a dormir. Me acostaba y es que podía haber estado durmiendo 16 horas, despertarme, comerme un plato de macarrones y volverme a dormir otras 10 horas. O sea, ha habido un punto muy crítico en estos meses en los que realmente yo estaba más tiempo durmiendo que despierta porque
no podía, o sea, no sé cómo explicar la sensación. Vi un meme una vez que hablaba de lo que sienten las personas con depresión y era una persona que salía en una viñeta haciendo algo y luego en la otra salía haciendo lo mismo pero con un peso encima y no entendía esa imagen hasta ahora, que realmente es como si tuviera, no sé, un peso encima horrible y no me puedo levantar o no puedo hacer algo. De hecho, cuando hice el guión de este vídeo, yo estaba emocionadísima, había tenido una sesión con la psicóloga que me había hundido muchísimo y yo estaba on fire, había decidido que la noche anterior de la sesión, había decidido que iba a volver a YouTube y estaba muy emocionada porque tenía como un poco así de esperanzas en mi vida y hice el guión del vídeo que lo hice hace semanas y pensé, ¡buah! Voy a empezar ya, tal no sé qué, ya estoy bien, ya me he recuperado y al día siguiente volví a no poder levantarme de la cama y volví a estar, porque encima yo trabajo de noche, así que yo se supone que duermo de 7 de la mañana, que ya he cenado y tal, bueno, desayunado, hasta las 3 de la tarde más o menos. Pues ese día volví otra vez a despertarme a las 8:30 de la noche, me levanté, me cogí algo para comer en el trabajo y me fui. O sea, y me deprimí muchísimo otra vez porque dije, con lo bien que estaba ayer, ¿por qué ahora me vuelvo a sentir mal? Que también hablaré de esto en otro vídeo sobre los errores que considero que he cometido o que no he cometido, pero sí que errores que he hecho teniendo depresión, de ciertas presiones y ciertas cosas que, no sé, igual es importante también ver eso. Pero bueno, el caso. Tener rutinas claras para mí era un esfuerzo innecesario en ese momento porque yo estaba en modo ultra supervivencia y ni siquiera eso. Así que ir al gimnasio, cosas así, era algo que no me podía permitir. O sea, no, ni pensarlo, porque encima si lo pensaba me sentía mal y me iba a dormir. Entonces, no, mi vida era literalmente dormir y trabajar en la fábrica. No había otra. No, ni leer, ni hablar con gente, nada. El siguiente son los comportamientos de huida que he estado teniendo todos estos años. Han sido uno de los motivos más claros de que yo esté como estoy. Porque yo pensaba que cuanto más fingiera que estaba bien, mejor estaría. Yo pensaba que no pasaba nada por no pararme a escucharme y que todo estaba yendo bien y que cuando un pensamiento malo se pasaba por mi cabeza era como no. Vamos a pensar, vamos a ponernos a hacer scroll en Instagram, vamos a ponernos una serie, vamos a hacer cualquier cosa que no sea pensar. Porque como me sentía un poco incómoda con ciertos pensamientos que tenía porque entré en unos bucles negativos muy raros, huía. Así que huí hacia adelante como norma de mi vida inconsciente y eso ha sido mortal para mi depresión. Y por tanto me di cuenta de que el ruido exterior acallaba mucho mi ruido mental, mi ruido interior, por lo que preferí estar en situaciones que tenían mucho ruido y eso como que para mi cerebro era como no soy yo, no es mi problema, me siento mal, me siento incómoda, tengo ideas muy negativas y pensamientos muy negativos, pero no es por mí, es por ellos, porque ellos son malos. Entonces como que no me responsabilizaba esas acciones que yo estaba haciendo porque no eran mi culpa. Como no eran mi culpa, pues que se apañen los demás, que al final me lo comí yo y estoy como estoy por eso, pero en ese momento mi pensamiento era de yo no estoy pensando en mí y si pienso cosas malas es por culpa de los demás, así que es un win-win. Esa era mi manera de pensar. Esto hizo, juntarme con este tipo de gente, hizo que yo tuviera una disonancia cognitiva muy grande, porque realmente era gente tan contraria a todo lo que yo defendía y era, que hablar con ellos para mí es
como estar en ansiedad constante, porque dicen cosas con las que yo no estoy de acuerdo, hacen cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no sé, la dinámica que tienen yo no estoy de acuerdo con ella y yo me quedaba ahí por no estar sola, pero a la vez eso creaba un conflicto interno muy grande de decir, es que yo no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que se está diciendo, de lo que se está haciendo, de lo que nada de nada, pero me quedaba por no estar sola. Y esa disonancia cognitiva ha sido muy bestia en todo el tema de mi salud mental, en toda mi decadencia de salud mental, digamos. Y por último, otra de las cosas que me hicieron hundirme mucho fue que evitaba a la gente que quería mi bien, porque era gente que yo en ese momento no pensaba que querían mi bien, pero era gente que me hacía confrontar las situaciones que estaba viviendo o me hacía confrontar a mí contra mí y me hacían pensar en tal vez las cosas que estaban ocurriendo y a mí no me venía bien eso. Yo lo que necesitaba era no pensar, mi prioridad era ir hacia adelante y no pensar, y si en algún momento mi cabeza decía, oye, ¿has visto qué ha pasado esto? No, yo para adelante. ¿Te has dado cuenta que no? Yo no me he dado cuenta de nada, vamos para adelante. No. Además sentía tal enfado con el mundo que lo pagaba porque al final lo pagaba con la gente con la que yo tenía más confianza, digamos, y que querían mi bien, porque era gente que se preocupaba por mí y a mí me daba tanta rabia que hubiera gente que se preocupaba por mí, porque para mí era como, es que me da igual morirme, yo voy así y si me muero, me he muerto, ¿sabes? Y que hubiera gente que se preocupaba por mí y tal, yo pagaba toda esa ira que yo sentía de la depresión. Por lo que me explicó mi psicóloga anterior, cuando yo tuve la depresión de adolescente, los adolescentes la depresión la tienen muy de ira, de enfado, y los adultos más de tristeza. Me pasan las dos cosas. O sea, yo tengo dentro un enfado realmente, a día de hoy, tengo un enfado y una ira contra el mundo, contra absolutamente todo, que claramente no actúo así, pero sí que es cierto que hay veces que me pongo a pensar y entro en bucles negativos de ira, de destrucción masiva del mundo entero, y otras veces me da por llorar y estar muy triste y todo es una mierda, y esto no lo recuerdo porque lo estaba contando, pero eso, la evitación de la gente buena, pues que como esa gente buscaba mi bienestar y yo no estaba bien, pero tampoco quería admitirlo, pero tampoco lo veía, pero tampoco tal, pues lo pagaba con ellos, porque no permitían que yo huyera de mis emociones y me ponían un espejo delante y me decían, para. Y pues no, a mí eso no me gustaba. Espero que este primer vídeo te haya gustado, que te haya servido. No dudes en contactarme por Instagram si quieres desahogarte, si quieres hablar algo. Me he puesto al día con todos los mensajes, así que mi idea es ir contestando a medida de lo posible, y si te puedo servir de ayuda, genial. Recuerda que tienes los recursos que he puesto en la descripción, tanto para España como para Latinoamérica, y espero que te quedes el resto de la serie y el resto de la vida, si quieres, y que podamos acompañarnos, que podamos apoyarnos mutuamente. Y si no tienes depresión, espero que este vídeo te haya hecho ver un poquito, al menos, una experiencia de tantas que hay sobre la depresión y sobre cómo se vive desde dentro, y que tal vez puedas entender un poquito mejor lo que puede estar viviendo gente de tu alrededor. Y esto es todo. Te mando un besito y un abrazo virtual y nos vemos en el siguiente vídeo.